Muy buenas amigos de este podcast. Soy economista de Agenda Económica. A partir de este año 2026, ya tenemos un año y algo con esta producción. Yo decidí, por consejo también de algunos amigos economistas, hacer una especie como de modificación conjunta. Los economistas que nos visiten, que no han venido a Soy Economista por primera vez, cuando venga la primera vez, pues vamos a hablar de lo que, por la naturaleza que nació el podcast. Pero ya cuando vengan dos veces, pues ya hablamos de economía, porque soy economista para hablar de economía. Y en este primer programa del 2026 nos acompaña don Hugo Giuliani Curi. Si lo vamos a presentar, pues tenemos que seguir diciendo que es un economista de larga data, de muchísima experiencia, ex gobernador del Banco Central, funcionario en diferentes gobiernos, pero también fue embajador. Y por esta parte de economía y ser embajador, es que yo quise que nos visitara, nos acompañara en este primer programa, porque el año 2026 prácticamente amaneció con la intervención o la extracción de parte de los Estados Unidos del ex mandatario, por así decirlo, Nicolás Maduro Moro, en Venezuela. Y eso podría significar muchas cosas, hay que indicarlo, y qué mejor que traer expertos en diplomacia, en geopolítica, para hablar de eso. Ahí lo combinamos, geopolítica con economía, y así vamos a comenzar el diálogo con don Hugo Giuliani Curi. Gracias, don Hugo, por visitarnos y por acompañarnos. Muchas gracias, Ezequiel, por invitarme. Yo te pediría que me acompañes en este programa, preguntas, respuestas, correcto, opiniones tuyas, porque estamos tocando en cierto sentido un tema difícil, pero que yo en cierto sentido lo veo muy claro, y lo que trataría quizás al final es de hacer ver al pueblo dominicano cosas reales para que no se equivoquen como se equivocó Venezuela. Así mismo, que no se equivoquen como se equivocó Venezuela, porque los países como que tienden a equivocarse, a sopesar de que, bueno, no estamos bien, y eligen mal, y entonces nos ponemos peor. Venezuela, por ejemplo, es un país rico. Esa es la primera pregunta que voy a tener aquí. Sí, sí, pero ya la contestó. rico Venezuela. En recursos naturales. Incluso tuvo una... Venezuela nada más se habla de petróleo, pero Venezuela tiene muchísimas... Mira, Venezuela tiene oro, Venezuela tiene acero, Venezuela tiene las tierras diamantes, grandes ríos, agua, una cosa, genera energía eléctrica, y tiene, obviamente, el 20% del total de las reservas de petróleo del mundo. El 20%. Es decir, una quinta parte de una de las reservas más grandes del mundo. Pero sí. Y ahí llegaremos más adelante, sí, porque te voy a tratar ese tema incorporando algo. La intervención de Trump en Venezuela, ¿vamos solamente a calificarla por su riqueza? ¿Porque él quiere adueñarse de la riqueza, sí o no, don Hugo? O sea, por ahí quiero yo empezar. Yo tengo mi opinión, pero como usted es el invitado, yo quiero que usted sea el que dé su posición. Yo siempre he dicho, y lo repito, para que los dominicanos y sus dirigentes aprendan. Pero quizás mi mensaje no ha sido tomado totalmente. La política exterior norteamericana se basa en dos cosas: el realismo
que podría ser las ilusiones, etcétera, y el interés. Dos palabras te dicen claramente, entonces, que busca Estados Unidos en Venezuela. El realismo es que Venezuela cometió en el 1999 un grave error al elegir a Hugo Chávez como presidente de la República Venezolana o bolivariana, porque hasta él la cambió. Le cambió el nombre. Entonces, Hugo Chávez era un guardia. Sí, era muy inteligente. Hábil. Y se le pegaban las cosas así y él las repetía. Pero en el fondo, él no sabía cómo iba a manejar un Estado tan grande como Venezuela. Comenzó a cometer un sinnúmero de errores que llevaron a Venezuela a una situación en que la inflación era 10,000 veces en un año. Así es. El bolívar de 3.60 pasó a millones en contra de $1. Eso causó una desestabilización, hambre y aumento de las desigualdades. Me paro ahí. Desigualdades, ese es un punto importante. Venezuela, a pesar de ser un país rico, como dije al inicio, Venezuela era muy desigual. Había grandes desigualdades en su población, unos pocos ricos y millones de pobres. Fue en Venezuela donde yo, un joven economista con 23 años, me habían contratado en Naciones Unidas para ir al Perú a unos estudios y lógicamente la primera parada fue Caracas. Cuando yo voy del aeropuerto, ahí fue que... Hablando 61, 62 por ahí. 63 por 63. ahí. Yo vi esos barrios marginales allá arriba en las colinas. Sí, saliendo del aeropuerto. Sí, saliendo de Maiquetía. ¿Y qué es esto? Esto dentro de poco va a rodear a Caracas. Y así fue. Eso representaba lo que dije hace un momento, grandes desigualdades. Venezuela era un país donde el consumo de whisky era mayor al consumo de leche. Oh. Pero ¿por qué no se producía la leche? Los pocos que tenían mucho dinero, lo que bebían nada más era whisky. Entonces, se hicieron grandes riquezas que contribuyeron a hacer mayores esas desigualdades. Y es lo que yo a veces le digo a mucha gente aquí, que me dicen que estamos progresando. Yo digo, ¿progresando qué? Este crecimiento que aquí hablan es un crecimiento que no es real. Nosotros somos en América Latina todavía uno de los países de mayor pobreza, a pesar de que hemos bajado la pobreza, pero la hemos bajado con subsidios, que no tenemos ese dinero para estar regalando dinero sin tenerlo. Exacto. ¿Qué ha provocado eso? Un endeudamiento externo enorme, que ha llegado a un punto que nosotros nos seguimos endeudando para pagar las deudas viejas. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar esas cosas? Que en la ciudad están haciendo muchos edificios. Sí, vayan a ver a Caracas. Eso mismo decían los caraqueños. Cantidad de edificios bellos, etcétera. No,
Ese no es el desarrollo. El desarrollo económico y social es otra cosa, que lógicamente tendríamos que hacer muchos seminarios para seguir hablando de eso. Claro. Pero bueno, en Venezuela había otro problema. El problema, su pecado original, es que Venezuela es una nación militarista. Ajá. Desde Bolívar en adelante, o sea, los militares siempre tuvieron un peso muy fuerte. Siempre han tenido el poder. Siempre desde la independencia, de ahí en adelante, en el 1830, si mal no recuerdo, desde su independencia han sido el gobierno militares. Tú pasas la historia venezolana y te darás cuenta de que es así. Gómez, Chávez, etcétera, todos han sido militares. Es decir, que el militarismo es la génesis de la nación venezolana. José Antonio Páez, casi después de Bolívar, ¿no verdad? Tú pasas por Gómez, por Chávez. Y en realidad, mucha gente no sabe que Venezuela y República Dominicana vinieron a tener por primera vez democracia casi en periodos parecidos. Ellos un poco antes, 3 o 2 años antes que nosotros, cuando subió el Rómulo Betancourt, creo que fue en el 59 o 58. Sí, todavía estaba la dictadura nuestra. Todavía estaba, que lógicamente 2 años después ocurre la muerte de Trujillo. Sí, que en el 60 Trujillo está envuelto en la acusación del atentado. Tratar de la bomba que se le puso a Betancourt. Exacto. Y yo creo que ese fue uno de los factores de que ese gran político y ese gran venezolano decidiera no postularse nuevamente. Él se fue a vivir a Europa quieto y no quiso saber nunca más de la política. Yo afortunadamente tuve un poquito más tarde, en el 1967, grandes intelectuales que fueron mis profesores y que eran venezolanos allá en Caracas, entre ellos Rafael Caldera, que fue pocos años después el presidente de la República, Herrera Camping, que también fue presidente de la República, Arístides Calvani, que fue uno de los grandes intelectuales venezolanos. Fue ministro de uno de los gobiernos. Canciller. Okay. Entonces, ellos siempre, y eso lo he dicho antes, me repetían, cuando tú hagas, porque era un grupo muy exclusivo de 10 jóvenes que se eligieron de América Latina para estar con esos personajes de profesores prácticamente el día entero, a darnos historia, tanto de Venezuela como de América Latina, y obviamente desarrollo económico, que era el tema principal. Ellos decían siempre, tú tienes que incorporar en un análisis de Venezuela el militarismo. Eso es lo que ha pasado con Venezuela. Pero ¿qué pasa? Ahora se ha demostrado que ese militar venezolano, ¿qué? Es un soldadito de nada. Los verdaderos soldados fueron los que le llegaron por el techo y ni cuenta se dieron. Entonces, ¿qué te dice eso? Que desde la independencia tampoco han forjado a verdaderos soldados, a pesar de que en un momento tuvieron armas muy modernas. ¿Dónde estaba la técnica? ¿Dónde estaba la eficiencia? Lo de ahora me parece que lo que estaban era buscando mucha riqueza material.
no tenía nada. Lo de ahora. Entonces, el otro punto que la gente vive hablando disparate, que Venezuela está protegido por China, por Rusia y por Irán. Aparecieron esos tres países a defender a los venezolanos. Tampoco. ¿Qué te dice? Ni siquiera han llamado a sus embajadores a consulta. Ni siquiera, no iban a hacer nada. Lo que sí, esos tres estaban ya inmersos en negocios en Venezuela. Sí, tratando de explotar el oro, sí. Haciendo contratos para las tierras raras, haciendo contratos. Bueno, China tiene 50 mil millones de dólares prestados ahí. Que se lo pagaban los venezolanos con petróleo. ¿Y quién le va a pagar a China ahora? Menos que los americanos no deciden. Pero parece que nunca abonaban porque los chinos declararon que le deben 50 mil millones de dólares ahí todavía. Bueno, lo que te quiero decir es, también cuando yo corto en ese punto, es que las potencias tienen intereses, el mismo interés que tengan esos recursos Estados Unidos, lo tiene China, lo tiene Rusia, Irán, que no es... Pero manteniéndonos un poquito en eso que usted acaba de decir, porque eso lo dijo usted aquí, realismo e interés, o interés y realismo. Y sabiendo nosotros que China le viene ganando un poquito la batalla en términos económicos a Estados Unidos, tecnológico, económico, Rusia que no se ha dejado tampoco patear porque es una potencia, y Estados Unidos con todas sus debilidades de alta deuda, un problema si se quiere hasta de estabilidad económica. Estados Unidos, que sigue siendo la gran potencia, sabiamente Trump con su equipo está pensando, vamos a hacer una especie de seguridad, una especie como de anillo de seguridad, donde tenemos aquí a una Venezuela desestabilizada que el mundo clama porque esa dictadura se quite, y también nos aseguramos no de quedárselo, no de quitárselo, sino de vamos a hacer un intercambio, porque yo no estoy diciendo que Estados Unidos se va a robar nada, pero sí tengo mi petróleo, o sea, aseguro el petróleo, lo voy a comprar, pero me aseguro mi tierra rara, se lo voy a comprar diamante y oro, o sea, eso es parte de una estrategia igual, porque Estados Unidos depende en un 60% de 28 minerales de la tierra rara y en un 100% de 12 de ellos, entre eso el torio, el coltán, etcétera, etcétera, o sea, y Venezuela lo tiene todo eso. Claro, yo mayormente en lo que yo he podido por eso conversar te habla del contigo, interés. Yo estaba en el interés, en el realismo, sí. Entonces tú me estás pasando al interés. Sí, claro. Estados Unidos tiene interés, y vamos a comenzar con el petróleo, en ese 20% que son las mayores reservas del mundo en petróleo. Tener el dominio, por lo menos, ¿no? Tener el dominio, sí. Porque ese no es un negocio de corto plazo. Exactamente. Ese es un negocio de muy largo plazo. Correcto. Donde tú pones mucho dinero y vienes a sacar después. Correctamente. Entonces, no solamente son las reservas que tiene Venezuela. Venezuela tenía una demanda en contra de Guyana, sí. Que quizás en el lugar sí. Donde está, que es en la frontera venezolana, pegado se llama el Esequibo, sí. Que quizás son reservas hasta mayores que la misma venezolana. Entonces, si tú juntas el pastel en materia petrolera, quizás tú podrías estar teniendo el 40% de las reservas petroleras del mundo. Entonces tú me vas a preguntar a mí, ¿y qué tiene que ver el petróleo de Guyana con Venezuela? Sí, con una Venezuela inestable. Y del lado y ya desde el lado de Estados Unidos, y del lado, Guyana no se va no, o del otro lado, nadie, claro. Ninguna empresa americana se iba a meter ahí. Ahora exacto. Sí se meterán, y tú puedes estar seguro, entonces en este caso, que el Esequibo va a ser explorado y dentro de poco van a comenzar a explotar esas grandes riquezas.
Están también las tierras raras, está el oro, está el acero, etcétera. O sea, que el interés está. En la otra parte yo difiero contigo. Ajá. Totalmente. Yo creo que los gobiernos populistas, que es lo que ha tenido Venezuela en los últimos 25 años, porque realmente 26. Chávez se declaraba izquierdista, pero de eso él no sabía nada. Él se leyó un librito por ahí. Sí, claro. Y hablaba cosas que no. Para que Fidel le lavó el cerebro completo a Chávez. Entonces, Chávez en el fondo era un populista. Comenzó a tomar quiso medidas. ser un líder continental. Y a declararse defensor del pueblo. Sí. O de los pueblos. Y lo que hizo fue perpetuar el poder, hundiendo a Venezuela y a 8 millones de habitantes. Recordemos el ALBA, que quiso él también crearse como una hegemonía donde él iba a dirigir todo esto. Sí, cosas que no tenían ningún fundamento. Yo me acuerdo cuando me hablaban de ALBA, yo decía, ¿qué ALBA? Eran los momentos en que yo era el embajador en Washington. Okay. Y cuando también me hablaban de la zona libre de comercio de América Latina, pero si Brasil, Venezuela y el otro no lo quieren, nunca va a existir eso. Y por eso yo, porque en realidad cabe decirlo, me vine a dar cuenta que los centroamericanos, eso era también antes, cuando yo era el ministro de Comercio, se nos habían ido adelante y por eso propugné por una política que fuera hacia un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que finalmente no fue lo que yo quería, porque yo quería un bilateral solo con Estados Unidos. Siempre lo he dicho también, don Hugo. Y no ir con los centroamericanos, pero bueno. Que todavía yo entiendo que deberíamos buscar la manera de romper ese acuerdo. Yo también. Pero en el fondo los americanos decían, no vamos a perder más tiempo con haciendo un bilateral con ustedes. Ustedes o se meten en el centroamericano o no tienen nada. Y así nos montamos, porque en el fondo yo no negocié nada. Yo simplemente me enviaron a una misión a Estados Unidos, el presidente Mejía, y me dijo, consigue o un bilateral o móntate en la guagua con los centroamericanos. Entonces, el resultado fue esa última parte, y yo lo que consigo es convencer a George Bush, hijo, a que me firmara la carta donde decía que Estados Unidos se comprometía a tener un tratado de libre comercio con nosotros. Lógico, después en la negociación que hicieron, a mí no me gustó, y eso es por lo que yo hoy todavía abogo, es que nosotros tratemos de salirnos de eso y de hacer un bilateral. Yo creo que llegará ese momento, porque estamos en una situación, y ya bajo la geopolítica, en que República Dominicana juega un papel importantísimo, tan importante como Panamá. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber actuar, hay que saber negociar con los americanos, hay que saber qué es lo que se quiere. Ahí vienen nuestras deficiencias. Aquí no sabemos lo que queremos, no tenemos ningún plan, ni de 4, ni de 8, ni de 12 años.
sino que aquí la cosa es el día a día. Y entonces, por ejemplo, yo noto también mucha gente sin experiencia en este gobierno. ¿Cuál es el futuro de Venezuela según lo que usted puede apreciar? ¿Y cuál sería el punto de rompimiento con Delcy Rodríguez y los Estados Unidos? Sí. Si las cosas van bien, porque ahí era donde yo tenía mi duda. Yo tenía la duda de que Delcy Rodríguez se dejara manejar. Pero lo que ha pasado en estas 2 semanas es que se está dejando manejar por los americanos. Yo dije en un artículo... Controla bien adentro, que creo, pero sí, no pelea con los americanos. Es que lo tengo aquí, que los americanos iban a querer que ella hiciera 5 cosas. Y de esas 5 cosas que yo mencioné que ella tenía que hacer, ya se han hecho 2. Una de ellas es la libertad de los presos políticos. De los presos políticos. Sí. También ha habido no cambios. Lo ha hecho todo, no lo ha soltado todo, pero, no, pero va poco a poco. Poco a poco. Entonces yo creo que ¿qué acuerdo tiene la señora Delcy Rodríguez con los americanos? No sé. Eso yo no sé. Pero sí, lo que ha ocurrido me demuestra que tanto el secretario Rubio como el secretario de Guerra, Hegseth, están manejando la situación como corresponde. Y aquí nos colocaron a una persona de gran capacidad, sí, para llevar a cabo la estrategia de Estados Unidos en todo el Caribe. Porque ahí viene, yo les recomendaría a los que están hoy en los gobiernos que dirigen en nuestra nación, que al menos se lean la estrategia que publicó Estados Unidos hace unas 3 semanas, indicando cuál es su política exterior. Los 3 pasos. Sí, y quizás se den cuenta y proyecten un poco las cosas de cuál será nuestro papel. ¿Cuáles son los 5 pasos que usted puede leer? Yo había mencionado... Me imagino que está desarme de la población civil. Sí. Yo había mencionado... Déjame ver si... aquí lo tengo. La salida de Diosdado Cabello y Padrino López y el general Vladimir Padrino. Esa no ha ocurrido, ese hecho. El segundo era que los americanos lograran controlar a la señora Rodríguez y que ella fuera bajo la Constitución venezolana, que en su artículo 234 dice que si la Suprema Corte de Justicia declara que el presidente ausente, en este caso Maduro, está interinamente ausente, no en forma definitiva. Declararon eso y así entonces Delcy podría o asumió la presidencia de Venezuela. Por 90 días. Perdón, sí, por 90 días. Sí. Entonces, el otro punto era que Delcy Rodríguez tendría que realizar cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Ya comenzaron a hacer cambios en ese sector. ¿Y que tendrá el cuarto? Que negociar y hacer concesiones en este periodo a los Estados Unidos. Estados Unidos no va a esperar mucho. Ellos van a tratar de hacer concesiones ahora. ¿Y por qué? Vamos a suponer que Corina subiera. No iba a ser tan fácil lograr eso. No, ella no tenía, es verdad que no tenía toda la fuerza todavía no para poder hacerlo. Toda la fuerza. El liderazgo lo tiene. El liderazgo pero la fuerza no la tiene. Mientras que esta tendrá que hacer concesiones
Y lógicamente el último punto era liberar a todos los presos políticos, lo cual ya está ocurriendo en este momento. Hay que desarmar a la población civil. Entonces, cumplido ese, pueden ser más de 5. Sí, claro, claro. Habiendo cumplido esos pasos, vamos a llegar quizás un poco antes a los 90 días, pero vamos para que los televidentes entiendan. A los 90 días, con un presidente declarado por la Suprema como interino, bajo el otro artículo de la Constitución venezolana, el 233, se puede, la Suprema dice, la ausencia de nuestro presidente es permanente. Por lo tanto, dentro de 90 días más, ya van 6 meses. 6 meses, sí. Hay que celebrar elecciones para un presidente. Entonces yo creo que eso es lo que va a ocurrir. La oposición y los mismos chavistas tendrán tiempo para prepararse a partir del mes cuarto hasta el sexto para competir en unas elecciones libres. Eso es, hasta ahí es que yo puedo pronosticar lo que pasaría en Venezuela. Más de ahí, yo diría que es muy, muy ambicioso. ¿Qué le espera, don Hugo? Entramos y salimos de Venezuela. ¿Qué le espera a Cuba? ¿Qué le espera a Nicaragua? Porque yo Colombia y México yo quisiera dejarlo aparte porque tienen dos tratamientos diferentes. Primero, Petro es un presidente democrático porque va a durar simplemente 4 años ahí, fue elegido por voto popular. Y sabemos que Ortega no, que Ortega, independientemente de lo que digan, sabemos que lo que tiene es una dictadura. Y en el caso de México también, eso es una democracia. ¿Qué le espera a Cuba y qué le espera a Nicaragua con esta nueva política que tiene Trump? Espera a todas pero no tiene apuro mucho con ellos, en el sentido simplemente, escúchame que lo interrumpa, no hay tantísima riqueza de interés para los Estados Unidos. Sin embargo, sí, en términos hegemónicos y geopolíticos, sí. Bueno, ¿qué le espera a todos? Al Caribe, a Centroamérica y a América Latina. Si te lo desgloso, ya en el Caribe se fue uno. El que era, parece, medio dominicano, el que nos atacaba mucho. Ahora se me ha ido el nombre. Ese ya perdió. En Honduras, ya la señora Castro sale. Sí. El próximo será Cuba. Cuba tiene 60 y pico de años. Lo que pasa es que le sale caro a Estados Unidos con Cuba ahora. Bueno, Cuba no tiene nada, A Cuba no se perdió toda su riqueza prácticamente. Pensarán, yo no sé si ya tal vez tiene oro ahí, pero es bueno. De que podrán ser otra vez lo que fue Cuba. Sí, desarrollar, los cubanos de Miami, desarrollar a Cuba como una meca turística, cosas, porque la verdad que Cuba no tiene prácticamente riqueza. Yo no sé decirte, porque el tipo de gente... ¿Usted conoce Cuba? Claro, yo he ido muchas veces a Sí. Cuba. El tipo de gente que hoy tiene Cuba no es el tipo de gente que se fue. Entonces, ya estas son generaciones. ¿Cuántos son 67 años? Son muchos. Bueno, fue en el 60, primero de noviembre del 60, exacto, de enero del 60. De enero. Cuba tiene, yo creo que posibilidades de desarrollarse y de salir de estos problemas. Hay que imaginarse, y eso no lo sabe mucha gente, que Cuba era la segunda capital más importante de América Latina. La primera era Buenos Aires y la segunda era La Habana. Yo tuve la suerte de conocer La Habana
cuando era estudiante en los Estados Eso era por su Unidos. cercanía con Estados Unidos. Bueno, sí, nosotros, los muchachos. Era un paseo para todos los americanos de Cogíamos- Miami, eran 90 minutos Y apenas. cogíamos un ferry en la noche Sí. y en la madrugada estábamos en La Habana. Correcto. La Habana era una cosa bella, La Habana lo tenía de todo, pero también el problema de las desigualdades y las diferencias de opiniones y lógicamente el surgimiento de un hombre que cómo logró eso y se mantuvo y dañó a Cuba también. Como yo no hago un guión de esta conversación, y no hago guión porque no soy periodista, yo creo que se le hace más fácil a los periodistas porque para eso estudian esa parte, creo. Yo creo que el elemento corrupción va a salir mucho a flote a partir de ahora, digo yo. Viene saliendo, pero a partir de ahora más que nunca. Los políticos, sean de derecha, sean de izquierda, creo que van a tener que manejar muy bien la corrupción, porque creo que la corrupción es la que está socavando ya los cimientos de la tolerancia democrática, o como quieran verlo, de los pueblos. Porque la corrupción está acabando con la posibilidad de desarrollo social de los países. No sé su opinión. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El nivel de corrupción y las desigualdades y de quienes hoy gran parte de nuestro pueblo escucha, son gente que tampoco tiene ningún conocimiento. Y el país se pasa el día entero en un dime y te diré, y en banalidades. No somos un país que tiene, vamos a decir, un plan específico. No hay un gabinete económico. Entre ellos pelean. Y tengo un gran temor que esta juventud preparada, los que hoy están preparados, como que tienen muchas ambiciones por el dinero. Nosotros, tú, yo y los que vinimos en la década del 60, no teníamos ese objetivo. Estábamos tratando de que nuestro país saliera y pudiera encaminarse después de la dictadura de Trujillo, que obviamente nos dejó un Estado organizado. Entonces, sí, la corrupción es uno de los elementos más graves, porque esa persona pobre, ¿qué es lo que está viendo? Él quiere también tener un gran carro, él quiere vestir, ir a los bares, etcétera, y no nos estamos dedicando verdaderamente al trabajo. Organizar un país como nos lo dejó Trujillo no es fácil. Yo puedo decir eso porque yo tengo la experiencia. Cuando tú hacías la introducción, yo estaba pensando, oye, la verdad es que muy poca gente sabe que yo he dedicado 51 años de mi vida a hacer servicio público, por así decirlo. el servicio público, y lo he hecho, creo que bien, y por eso a un Giuliani Curi nadie le puede pisar la cola. Este sábado fui yo, raro, porque yo conozco el país entero, a San José de Ocoa, que no lo conocía. ¿Qué me llevó a mí? Estaba tocando la Santa Cecilia
ya sin el maestro Luis Alberti. Pero no renovada, no los Sí, músicos bueno, anteriores. habían algunos de los viejos, de los mayorcitos. Sí, pero no estaban tocando nada ellos. No, sí. No, ese era cantante, el mayor Ah. de ellos era cantante, pero habían algunos, Sí. porque yo más o menos... Que por cierto, el año pasado murió uno en Nueva York, murió uno, lo que era Ah. miembro de la Santa Cecilia. Entonces, se llama la Terraza Gloria, y yo entro ahí, no tenían nuestra mesa, yo andaba con mi esposa, y conmigo andaba un amigo y su esposa. Entonces, alguna gente venía a saludarme, son gente también de posición bien, y más o menos, quizás un poquito menor en edad que yo. Yo dije, ay, pero todavía hay gente que se acuerda de mí. Ajá. Porque Lo saludó. gente que venía a saludarme, me ¿Cómo? dice que me gusto que usted esté aquí, qué sé yo. Porque la realidad es que la memoria nuestra también es muy corta. ¿Cuál es el orgullo familiar que se siente, si lo puede escribir con cualquier palabra o con cualquier figura, de pertenecer a una familia que han sido servidores públicos y no le pueden pisar la cola? Bueno, en este caso se siente un orgullo, y eso desde la casa es de donde te lo tienen que enseñar. Mi padre fue un gran servidor público, y su última posición fue el segundo de la Suprema Corte de Justicia, es decir, Juan Giuliani. Yo tuve otro tío, un tío, Jotin. el más cercano a mí, Jotin Curry, Sí. a quien el país reconoce Sí, como un gran intelectual, así es. un gran abogado Constitucionalista. y constitucionalista, pero además el canciller de hierro, Sí, así es. ¿eh? Así es. que trató junto a Camaño de aguantar la invasión y además de lograr en la firma del acta institucional que las tropas americanas salieran lo más pronto del país y nosotros pudiéramos regresar. ¿Era hermano mayor o menor de su mamá? No, mi mamá era la mayor. Ah, ya. Ok. Y después de Otten habían dos Ok. más. Ok. Entonces, yo te pondría ahí dos ejemplos. Tengo el ejemplo también de mi hermano Juanín Giuliani, Sí. y del más pequeño en edad. Héctor. Sí, porque es más alto. Héctor. El que es Héctor Sí. Giuliani Curry, Sí. un gran economista, mucho mejor, déjame decirte, el mejor economista que yo. ¿Qué te diría? Tal vez dice lo contrario. Tal vez dice que usted es más... Si tú querías un ejemplo de familia, más o menos yo te lo puse, pero un puntico adicional. Y es que siempre nuestra madre, Nadime Curry, que era empresaria, dinámica, a mí que quizás era el mayor en ese momento, a veces me decía, acuérdate siempre que te hemos enviado a las mejores escuelas del mundo. Si algún día el país te necesita Ok. en situación difícil, hazlo. Mira, fue así. Qué bien. A mí me resultó ser gobernador del Banco Central de la República, Sí. cuando la ciudad se estaba cayendo, los grandes líos, la inflación, el problema de la década perdida, la deuda Sí. externa. Políticamente el presidente en ese momento podría haber sido derrocado. Entonces me buscaron para dirigir la economía y arreglar
la situación, que estaba muy mala. Lo logré. Vamos a volver a Venezuela. ¿Qué vio Rubio en Delcy que dijo, presidente Trump, vamos a intervenir, pero tiene que quedarse Delcy Rodríguez? Yo vi una vez una película que el presidente americano estaba viendo a otro presidente de otro país, y lo que querían los americanos era, a través de los ojos, leer lo que ese otro presidente estaba pensando, y le dice el americano a su colega, dame el favor, quítate los lentes. ¿Qué te dice eso? Entonces, eso te quiere decir sí, que quizás los americanos leyeron bien el pensamiento de Delcy Rodríguez y la situación de Delcy Rodríguez, que también es muy precaria, como la es o lo es de otros dirigentes venezolanos. Yo creo que ahí te respondo que vieron perfecto. los americanos, pero me puedo equivocar, porque también está el hermano de Delcy Rodríguez, que tampoco es fácil. Sí, Jorge. Ese sí es verdad que... Entonces veremos a ver. Pero Delcy es más pragmática, aparentemente. Don Hugo, mire, yo vengo diciendo hace un tiempo, con toda la humildad que tengo, no estoy pensando que soy un experto en nada, simplemente soy un atrevido y un osado. Cuando Kissinger miró hacia China, si estoy equivocado me corrige, donde vio que Estados Unidos podía expandir su poderío industrial hacia China por el mano de obra barata, gran capacidad de producción, porque era el país más poblado del mundo, etcétera. Yo soy de lo que dicen, y creo que también lo leí, que para mí él se equivocó. Digo yo, se equivocó. Tal vez era más difícil en ese momento pensar lo que yo pienso ahora, pero si en los años 70 Estados Unidos hubiese dejado de pensar en que América Latina era el patio de ellos y pensar en que América es el continente más rico de los 5 continentes, no le quito la riqueza a lo que tienen los demás, Asia, Europa, Australia y África, no le voy a quitar la riqueza, pero si yo me pongo a ver que América es el único país que va de polo a polo, el único continente, perdón, que va de polo a polo, eso para mí geográficamente le da una riqueza natural de agua, minerales, petróleos, metales, clima, que le ayuda muchísimo. Los climas que da, que en un momento dado hay una persona, hay un sitio donde en América está nevando y en otro está con una 40 grados centígrados. O sea, toda esa composición, no soy geólogo ni mucho menos, pero yo de lo poco conocimiento que tengo sé que todo eso crea riqueza natural. Si en vez de pensar en que somos un patio, hubiesen pensado en una doctrina Monroe, pero no simplemente política, sino socioeconómica y política, y hubiésemos logrado una sola América con el dólar de circulación nacional, educación, desarrollo industrial, desarrollo tecnológico, hubiésemos ido ahora, y para Estados Unidos hubiese estado más tranquilo que lo que está pasando ahora en Estados Unidos con China, porque con China no le va a salir fácil a Estados Unidos. Y esa política Don Roe se hubiese convertido en una doctrina continental América. Mire, que yo tuve la oportunidad de estar varias veces con Kissinger en cena, en algunos debates cuando tú vas a los centros de pensamiento en Washington, y a lograr hacerme amigo de él y recibir sus consejos. Un consejo que él me dio: tú verás, cuando Estados Unidos ya no quería hacer acuerdos comerciales,
nosotros imagínate, un país chiquito. Él me dijo, si la Asociación del Libre Comercio, ALCA, no se da, si Brasil no se va a dar, si Brasil decide no integrarse a ese acuerdo, tú verás que se harán acuerdos pequeños y ustedes los dominicanos serán uno. Y me puso el punto ahí ya. Yo después se lo agradecí porque a veces a uno le entraban dudas y de parte de ese visionario que me diga eso y que me prestara atención. Lógico, él había estado aquí varias veces. Sí. Uno de esos encuentros yo tuve con él. Pero bueno, Kissinger era un visionario. Sabio. Yo creo, como tú dices, que se equivocó. También yo he estado en China y debo decirte que China es un gran país. Lo que pasó desde esa década en adelante es que prácticamente miles y miles y miles de empresas norteamericanas y de otras partes del mundo se fueron a la China. Los chinos aprendieron y los reemplazaron. También hay que tener un pueblo muy inteligente, educado, ¿no verdad? Un gobierno fuerte. Correcto. Un gobierno fuerte. Y una política de Estado definida. Por cierto, en uno de mis viajes, que fue casi un viaje de Estado a la China, yo conocí al secretario de Comercio de la China. Era en ese entonces el ministro de Comercio. Poco después el hombre subió arriba, al buró, y poco después lo mataron. No. Sí. ¿Por qué? Porque robó. Ah, carajo. Están matando a uno ahora ahí por 150 millones de dólares. ¿Y qué te dice? Que la corrupción es fatal. Correcto. Y si usted no le da duro a la corrupción, nunca podrá. Porque Es uno de los preceptos de Xi Jinping, ¿eh? ¿cómo que le llaman ahora esa cosa que se inventaron aquí de que tú regresas dinero? La declaración premiada. Sí. Una cosa de esa. Eso es un error. Sí. Usted lo que está alentando es Claro, una mayor claro. corrupción. Me robo 1000 y devuelvo 500. Y devuelvo 500. Y eso es lo que ha estado pasando en un país como este, que nos gusta estar copiando de otros, porque ese es Lo que pasa es que también hay una comisión por recuperación de activos. Por ahí. y esa cobra también. Entonces, Sí. no, Sí. lamentablemente no es así. No es así. Entonces, yo creo que sí, que Estados Unidos se equivocó. Y hay tiempo para hacer de una... Mira, América. depende mucho. Ahora el BRICS, con ese BRICS y ese Mercosur firmando con Europa, se hace más difícil. Depende mucho, ¿no verdad?, en el fondo de esto que anda buscando Trump con la doctrina Monroe. Yo creo, y hace mucho yo estuve en un programa de televisión y lo había dicho, el canal de Panamá es importante para Estados Unidos, ya están resolviendo ahí. Groenlandia es importante, ya estamos viendo en estos días lo que está pasando. Él ofreció a comprarla, Sí. y es fácil. 68,000 personas, ponle tú todos los millones que tú quieras, que lo pueden hacer ellos, y ya, y todos los de esa nación serían millonarios. Entonces, compran a Groenlandia. Groenlandia es importante porque tiene la salida allá arriba. Ellos no se van a quedar con que la OTAN se va a entrar y que va a estabilizar. No, fíjate, ese es otro Pero se va a quedar con Groenlandia. Europa queda relegada a un tercer plano porque son tres las potencias: Rusia, China y Estados Unidos. Sí. Entonces, Viene la India por ahí.
Le falta mucho todavía. Le falta mucho. Sí. Yo tengo... es la democracia que puede atrasar en ese país allí. Mire, para que usted vea. Podría atrasar. Eso precisamente. Para que usted vea. Sí. Además es que son medio complicados. Sí. Son tres las potencias. ¿Qué está pasando ahora? Tanto Rusia como China dicen, pero es verdad, Trump está de acuerdo en dividir este pastel, este mundo, en tres grandes potencias. Primera señal. Por lo tanto, Trump tendrá que ocuparse de América Latina. Pero ahí viene la otra parte. Somos nosotros, los latinoamericanos, los que tienen que saber qué quieren, qué presentar, cómo tomar ventajas de Estados Unidos. Mira, una cosa que yo veo... Estamos en el mejor momento para poder hacer eso. Pero es que Brasil yo no creo que quiera. Cuando tú negocias con los americanos y ellos quieren algo de ti, ellos saben que tienen que dar algo. Okay. Es su naturaleza. Pero si tú vas... Y lo quieres dar todo. No, tú lo das todo y no le pides nada, ellos contestan. No te dan nada. Ellos no te ofrecen, tú tienes que pedir. Tú tienes que pedir. Entonces hay que saber qué queremos nosotros y qué quieren el resto de Latinoamérica. Lo que tú dijiste hace un rato, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, donde le va a ser más difícil a la doctrina Monroe esta cosa, van a ser en algunos de los grandes países de América Latina, quizás Brasil. Ahí habrán algunas dificultades. Yo creo que ese sería el gran escollo, Brasil. Porque va a ir a Colombia, Ecuador, Chile, eso no es tan difícil. Perú no es tan difícil. No es tan difícil, por lo tanto... Aunque China está muy metida ya en Sudamérica. Nuestro avance, Ezequiel, depende también de nosotros. Yo he estado escribiendo, y siento personalizar esto, sobre un área que nosotros debemos ya tratar en serio con los americanos. Uno, lo del acuerdo bilateral de libre comercio, porque tú sabes que ya se está proponiendo posiblemente hasta romper al acuerdo los mismos centroamericanos, el acuerdo y que se quede en ello. ¿Por qué? Costa Rica se dio cuenta que ellos, para lograr ahora la reducción del arancel que impuso el presidente Trump, a ellos le era más conveniente ir hacia un acuerdo más avanzado, como el que tiene México, Estados Unidos y Canadá, en lugar de quedarse con el de rescate ahí, con el de amarrado, que es más atrasado. Entonces, si los costarricenses están pensando así, ya por ahí te va indicando algo. Tanto así que fíjate que en estos días ellos mismos salvan a Ortega. Bukele fue que lo sí, uno de ellos, Bukele. Sí. Bueno, cuando nosotros queríamos porque entrar, le creaba problemas a El Salvador. Cuando nosotros queríamos entrar al CAFTA, la principal oposición que tuvimos fue de El Salvador. Correcto. Sí. Y Costa Rica entró de último. Costa Rica entró de último. Sí, no, pero que entró de último. Lo que yo planteaba. Habíamos entrado en un nuevo gobierno, el doctor Fernández. Entonces yo lo decía, este acuerdo que se ha hecho no sirve. No sirve. Esperemos mejor. El nuevo gobierno podrá decir, yo necesito renegociar tal y tal y tal cosa. Uno específicamente que yo decía, ¿y cómo es posible cuando entren todas las importaciones de arroz? Vamos a quebrar al sector arrocero, que es una de las cosas principales. No ha sucedido. Fíjate, los Estados Unidos
Aquí no se protegió ninguna partida arancelaria. No se ha protegido. Y sectores importantes. Y Costa Rica siguió protegiendo su leche. Siguió protegiendo. El otro la papa, Sí. el otro tal cosa. Y así todo, menos nosotros. Entonces, yo creo que podría venir esa oportunidad si nosotros asumimos, al menos en el Caribe y Centroamérica, un liderazgo. Si Estados Unidos quisiera hacer eso, esa idea, que tal vez no es una idea posible, sino simplemente una idea que tengo, ¿qué tendría que darle Estados Unidos a China para que China ceda tanta influencia y tanto poder económico que ya tiene en Latinoamérica? Taiwán. Mira, Dejar Taiwán y otras cosas más. esa es una posibilidad, pero yo creo que China por ahora, en las próximas décadas, no le interesa entrar en un conflicto con los americanos. Ellos, como grandes que son, se pondrán de acuerdo. Los chinos son unos negociantes. Cuando yo estuve allá en la China y tuve una cena con el canciller... Lo que pasa es que el grande siempre quiere sacar mucho más ventaja y lo va a hacer así siempre. Exacto. En ese momento me dijo en la cena, mira, hasta que ustedes no establezcan relaciones diplomáticas con nosotros, ese semáforo está en rojo. A lo claro. Entonces yo entendí el mensaje, ¿no, verdad? Y ya, lógicamente, eso quedó entonces... ¿Cómo piensan los coreanos con relación a los chinos? No, yo le hago la pregunta porque usted conoce toda esta parte. Corea del Norte es muy cercano. En este caso yo hablo mucho de Corea del Sur, porque con Corea es casi imposible. Corea del Sur es un ejemplo de un país que ha tenido un gran adelanto, pero un adelanto enorme. Yo ahí la preocupación que tendría es si llegará el momento en que esa nación desaparezca el norte y el sur y que solo sea una sola Corea. Una gran Corea, ¿no? ¿Verdad? Bueno, lo que manda es que desaparezca Corea del Norte. No que la desaparezca, sino que se una y pierda la izquierda o el comunismo o la dictadura, que se pierda en Corea. Porque la pusieron como si fuese un reinado. Sí. Tiene herencia. Exacto. O sea, ahí no hay nada. Ahí el hijo del que está ahora el que va a heredar ese mando. Llegará quizás el momento en que los cambios que se están generando en el mundo actual, como es en el caso ya de la América Latina. Mira, tú mencionabas Colombia ahorita. Petro sale dentro de 6 meses. Sí, correcto. Petro no vuelve. Correcto. Y si Petro se ponía ahora, estaba discutiendo mucho con Trump, le iba a pasar igual que a Maduro. A él le aconsejaron ya a una llamadita. Otra llamadita, y lo iban a sacar por arriba. A una llamadita. Digo, es bueno que la gente que nos escuche y nos vea no entienda que nosotros estamos de acuerdo en que Estados Unidos invada ningún país, nada, tiene que respetar. Correcto. Lo que pasa es que en el caso de Venezuela, ¿qué es lo que queremos? Respetar una soberanía que tenía el pueblo humillado, oprimido, con hambre, para poder preservarle la espalda a un dictador. O sea, vamos a sopesar esto. La opresión, claro, durante 25 años. Créame, yo decía, pero ¿por qué que Estados Unidos no acaba de sacar a Maduro de Venezuela? Porque ellos saben cómo hacerlo, pero la estrategia había que armarla. La pobreza que ha tenido Venezuela, un pueblo orgulloso. No, pero un pueblo tan rico, ¿cómo y que 8 millones de sus habitantes se hayan ido. ¿Sabes cuánto fue ¿Tú sabes lo que es un pasaje de una vía? Eso es terrible. Correcto. Usted al exilio, que usted no puede regresar. Exacto, que no sabe si va a regresar. Y no sabe si. Sí. Entonces, y murió fuera de su país también. O sea, sin querer, involuntariamente. Pero ¿sabes cuál fue la desaparición del tejido industrial venezolano? ¿En qué porcentaje? 99%. 99%. 99% desapareció el tejido industrial venezolano. ¿Pero por qué?
Las confiscaciones, ¿tú no te acuerdas de las confiscaciones? Y fueron desapareciendo empresas pequeñas, empresas medianas. Ahí va a haber un problema, porque mucha gente que le confiscaron su tierra y tiene su título ahí, van a querer reclamar su tierra. Claro. Pero mira, ahí... me voy a atrever a decir aquí en el podcast, hay un señor que tiene una inversión acá en un cementerio, que Chávez se lo quitó de un día para otro el cementerio que tenía allá. Él tendrá que reclamar su tierra. Hasta los cementerios. Sí, él lo quitó todo. Estos fueron los grandes errores de un populismo. No es que uno quiera, pero es preferible una Venezuela libre y democrática. Una Venezuela que ha sido siempre, históricamente, muy así con los dominicanos, aliada. Yo no entiendo cómo Trump se pone a decir que el que se meta con Haití se van a meter con ellos cuando nos estaban acusando de racista. Recuérdate que tiene pesadilla. Él también tiene sus pesadillas. Sí. ¿Cómo, sabiendo las relaciones dominicanas con Venezuela a través del tiempo, dice esa cosa? Por ejemplo, yo fui una vez a negociar la deuda con Venezuela, la deuda nuestra, República Dominicana no tenía con qué pagar. Conociendo cómo son los venezolanos, lo que hicimos fue... Deberíamos del petróleo. Deuda del petróleo. El acuerdo de San José, sí, que nos mandaban el petróleo, entonces se convertía en una deuda en el acuerdo de San José y poco a poco se pagaba. Que es acuerdo de San José porque se firmó en San José de Costa Rica. Sí, y además estaba México. Acuérdate que los dos suplidores eran México y Venezuela. Pero México siempre dio menos, suplía menos petróleo que Venezuela. Porque tenía menos. No, tenía menos. Y además los mexicanos eran más difíciles. Los venezolanos eran más fáciles. Entonces, si bien le debíamos a los dos, yo me acuerdo que yo dije, vámonos. Y fuimos y visitamos a Lucinchi. Sí. El Lucinchi nos complació y resolvimos nuestro problema. No podía él hacer otra cosa con los dominicanos. Sí. Es decir, nosotros le debemos a Venezuela y ojalá que la oposición, que ahí vienen también mis dudas, pueda, si gana, en unas elecciones de aquí a 6 meses, pueda manejarse adecuadamente. Yo creo que Venezuela no es tan difícil de manejar económicamente por el flujo, los ingresos que ellos tienen en petróleo, con el petróleo. Sin embargo, el deterioro que ha tenido esa industria, que ha bajado de 3,5 millones de barriles diarios a menos de 1 millón, va a implicar un problema. Y eso va a implicar que las empresas estadounidenses logren hacer eso, que ese deterioro de la industria, porque la gente cree que sacar petróleo es poner una cosa y no. Eso es... siempre se ha sabido. Yo le hago la pregunta porque quiero aprovechar mucho su presencia, porque toda su permanencia como embajador en Qatar, en Corea del Norte, esos países allá, usted fue embajador para varios países también cuando estuvo allá. O sea, era un embajador... Y que tenía que ir a los otros. Exactamente. A los de Oriente Medio. Correctamente. Lo que más divide a los pueblos son las religiones. Lo divide más que la economía misma y más que la educación. ¿Qué es más difícil de unir? ¿A todo el continente asiático o a todo el continente americano? Yo creo que el continente americano es más fácil. Hablamos, para comenzar, la misma lengua, el mismo idioma, en su mayoría, excepto Brasil, y nos entendemos. Un brasileño, yo no sé portugués, un brasileño no se entienden bien. Me habla en portugués y yo y nos entendemos. Sin embargo, un portugués me habla y yo no entiendo lo que dice el portugués. Okay. Entonces, yo creo que no es tan
tan difícil. Aquí debiéramos todos los dominicanos aprender patuá también. En Asia ya hay muchos En musulmanes. Asia son dialectos, qué sé Sí. yo, que es la misma China, tiene muchos Y no idiomas. podría nunca unirse a Asia como una fuerza continental muy dura, porque la educación de ellos es muy alta, ¿eh? Sí, yo creo que ahí el punto principal es la China. La China va a ser muy fuerte en Es que la materia China ni es comercial. musulmana, ni es religiosa, ni es No católica. tiene que ver con eso. Pues ahí han No venido- vengan con eso. ahí han venido los problemas. La religión son cosas difíciles. En Medio Oriente, en Oriente Medio como debe ser, el caso del ¿Por qué Líbano. debe ser Oriente Medio? Porque es así que se llamó y no Medio Oriente primero. De Oriente y luego En el Medio. medio. Sí. Caso de los libaneses. Las diferencias religiosas ha traído que ese país que es activo, la gente tiene mucho sentido comercial, empresarial, etcétera. Pero tú tienes en un lado los chiitas, tú tienes en otro lado los suníes, tú tienes en otro lado los católicos ortodoxos, tú tienes en otro lado los católicos romanos, etcétera, y no se acababan de entender. Llegaron a entenderse en la siguiente forma, lo cual es un fracaso, para mí sigue siendo un fracaso. Es que el presidente era de una religión, el primer ministro era de otra, el jefe del parlamento era Sí. otra, y así. ¿No? En el ¿Cómo Líbano no? es así. ¿Eh? El Líbano tiene ese tema. Eso, te estoy hablando Sí. del Líbano. Sí, Pero sí, sí. en donde yo estaba, por ejemplo, Qatar se manejaba bien porque Ellos son muy musulmanes. son musulmanes, pero la mayoría es suní, no son chiitas, Exactamente. etcétera. Entonces, Y en Arabia Saudita lo contrario. lo contrario es así. Eso ha creado en el Oriente Divisiones, Medio alejamiento, divisiones, y todavía discordia. esas peleas que yo no sé qué es lo que ha pasado. ¿Cómo se maneja la corrupción en estos países? Igual, mucho control. Mucho Un control. gobierno, el que roba le cortan la mano. Bueno, pero la riqueza de Qatar está en 2 o 3 manos, ¿eh? O sea, Así. Pero tú sabes que hacen reparto. ajá. Mira, nosotros, si queremos resolver problemas de Haití, deben aprender cómo es que Qatar hace el tema de las migraciones. Ahí nadie obtiene la nacionalidad qatarí. Los qataríes son De nacimiento. sí, O sea, de sangre. de sangre, y los que estaban antes del 1951, que eran suní, que qué sé yo qué, etcétera, de esa religión. O sea, ahí no regalan la nacionalidad. Entonces, eso se mantiene más o menos igual. Un qatarí no se casa con una no qatarí. No. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque entonces esa familia no va a recibir los beneficios de un nacional qatarí. ¿Qué tiene un nacional qatarí ahora mismo? O cuando yo estaba allá. No paga luz, no paga agua, depende de tu jerarquía, porque hay abajo. Depende de tu jerarquía, te dan un salario y una casa, Ya. te dan un empleo, también dependiendo O sea, tiene que trabajar, ¿eh? Sí, depende de lo que tú seas. Si tú eres Claro. un graduado universitario en negocios, te ponen en una empresa. Ok. Si tú estudiaste economía, te ponen en la Cancillería o algo. Y un empleo. Salud, Gratis. gratis totalmente. Entonces, si tú te casas con una que no es qatarí, Te quitan todo. posiblemente tú no tengas eso. Por lo tanto, ahí ya se evitan un problema. Control de la migración. Qatar no tiene
obreros para la construcción, ni para muchísimas otras cosas. Para que eso no están es los la migrantes. construcción. Entonces ellos dicen de la India, aquí tenemos, de esa nación tenemos tanto. Entonces necesitamos en el sector en que ellos son buenos, tantos. Entonces importan tantos para el sector que ellos saben que los hindúes son buenos. 2 años, a los 2 años se van y vuelven y traen otro nuevo. Para la construcción, que es el mejor ejemplo, necesitamos de Pakistán, que es un país pobre, 50.000 obreros. Entonces ellos traen. ¿Por qué? Porque registran. Estos 2 años vamos a construir tantos edificios y los de Pakistán son buenos, por supuesto, en la construcción. Entonces vamos a necesitar tanto. Todo está planificado. Ya se sabe dónde van a vivir, cuánto van a ganar. Sí, claro. La empresa de ingeniería que solicita los permisos se encarga de todo eso. Se tiene que encargar de todo, de los pasajes, de los uniformes, de la vivienda, etcétera. Y al que falla, ese no construye más nunca una casa en Qatar. Es decir, el ingeniero. El ingeniero no construye más nunca nada. ¿Por qué? Porque le falló. O sea que si ese obrero que migró para que trabaje allá también no está rindiendo, también lo sacan. Lo sacan. Por ejemplo, estando yo allá, se le ocurrió a un grupo que era de una nacionalidad que no me acuerdo, en hacer una protesta porque extranjero hacía mucho sol. Okay. Era verdad. Sí, claro. Hacía mucho sol. Claro. Y la temperatura de 42. La temperatura, entonces los cataríes andaban buscándole la vuelta y lo que hicieron fue reducir el horario, de que en la construcción no se trabajaba más allá de la 1, pero entonces otros decidieron seguir haciendo su protesta. Y hicieron su protesta, vamos a decir ahora en la tarde, al otro día en la madrugada, todito estaba camino. cogiendo un avión. Un avión, sí. ¿Y cómo se cuidaban ellos de que no se vea como una sociedad esclavista en materia del tratamiento a ese cuando trabajador? venían aquí, ¿cómo es que se llama eso? Los parceleros. Las NGO. Ajá, la ONG. Sí, la ONG. NGO, yo lo dije en inglés. Sí. La ONG, derechos humanos, qué sé yo quién, ellos no están está bien, pero no están en atender ni permitir que vayan pero ¿cómo allá? lo trataban ellos para que no se vea esclavizado? O sea, ¿qué tratamiento humano le daban que sea correcto? Porque simplemente eran obreros. O sea, mira, eso ahí es interpretativo. Sí, depende. ¿Tú sabes cómo le dijeron a esos que protestaron y que ellos al otro día lo sacaron de Qatar? Pusieron su propio avión y se lo llevaron. Usted vino a trabajar aquí. Okay. Usted firmó. Está insurgente. Sí. Rompió su contrato. Usted gana tanto aquí. En su país usted ganaba tanto. Usted hace remesa de tanto. Entonces, usted no quiere trabajar, váyase. Ya, sí, claro. Ese es el tratamiento. Usted no está aquí obligado. No, usted no está aquí obligado. No está encadenado, no está los mandado, dominicanos ni está imposibilitado de salir. Que ya tenemos más de 2 millones de haitianos aquí, deben aprender, porque nosotros no aguantamos esa migración. No la aguantamos. Sí, claro. Eso es un país de 11 millones de habitantes, más del 20% de nuestra población. Yo no quiero que se me vaya el tiempo, don Hugo. Que se nos vaya el tiempo, perdón. Porque vamos a finalizar con Venezuela, pero yo quiero aprovechar usted, porque África, un país, un continente muy rico,
creo que anda por los 53 países que componen África, no tengo la claridad ahora mismo. Son muchos países, pequeños y grandes, ricos muchos, otros menos ricos. Hay un muchacho, por así decirlo, no sé si usted ¿Cómo se llama? Hay un muchacho que se llama Ibrahim Traoré, que es el presidente ahora en funciones de Burkina Faso. Y él ha unido a Níger, a Mali y a Guinea en una especie como de coalición de países. Pero él anda buscando, porque hizo una reunión, una convención, o si se quiere, una gran reunión africana, creo que se llama la AES, donde participó Putin como un padrino, si se quiere. Y habló mucho de corrupción africana, corrupción de los políticos y militares africanos. Y decía él que cuando al final se independizaban, el que dirigía caía otra vez en lo mismo, en corrupción, acumulación de riqueza, y que el pueblo seguía a gozo. Y anda buscando él hacer una fuerza continental africana para poder desarrollar los países africanos con la riqueza que tiene. Y describió la riqueza que tenía y todo. Anda por acá, usted lo busca si se quiere en YouTube, lo que quiera. Entonces, ¿cómo se hablaba de África en esos países, Qatar, Arabia, que si, en esa experiencia si usted la tuvo, cuando usted participaba de esas grandes reuniones? Sí, hay algo. Por ejemplo, África es un continente también muy rico. Hay muchos africanos, clase alta, muy bien preparados, quizás mejor que nosotros. Y hay una población que no tiene ninguna educación. Hay problemas, ¿no verdad?, en diferentes idiomas, dialectos, etcétera, entre ellos. Nosotros, República Dominicana, solo teníamos en África una embajada que era en África del Sur. Siempre, por ejemplo, y me voy a limitar al caso de Inglaterra, yo notaba que los ingleses le interesaba más África que América Latina. Entonces, eso hacía a nuestra embajada tener, a la embajada dominicana y a la embajada del resto de los países latinoamericanos, no tener esa importancia con Inglaterra. Y por eso... Que colonizó mucho a África. Sí, y por eso el grupo que le llamábamos GRULA, que era el grupo de embajadores, hicimos una agenda común. Yo creo que es la primera vez que un grupo latinoamericano hace una agenda común. Es decir, la agenda mía y la agenda del argentino era la misma, donde cada uno aportaba qué cosa me interesa y así. Nosotros queríamos incidir en que Inglaterra tomara América Latina en cuenta. Pero ¿qué pasa? Con esta división del mundo, yo creo que quizás esa sea la oportunidad europea para tener una zona de influencia. Yo no sé hasta dónde Estados Unidos quiera ahora, al menos no. A mí me parece que Rusia se va a tener que encargar de esa parte de ayudar a África tal vez a ser una fuerza más potencial. Claro, estamos hablando de África de medio sur. Claro, porque la África del Norte eso es otra cosa, eso es Irak, Irán, eso no tiene que ver con eso. Eso es el norte. Sí, eso es norte, eso es norte. Esos son musulmanes. Correctamente, eso es otra parte. Volvamos entonces a Venezuela. ¿Qué futuro le ve don Hugo a Venezuela a corto, a mediano y a largo plazo? A largo plazo yo veo una Venezuela bollante de nuevo, democrática, ya con el sistema capitalista como lo era antes, pero con menos corrupción y más igualdad. ¿Qué yo veo?
Yo no te contestaría qué yo veo, qué yo deseo. Ah, ya. Que me acerco Está más mejor. a mi propia realidad, Está mejor, está mejor. a lo que yo deseo. Yo diría que Es más ojalá sabia. de aquí a 6 meses en Venezuela se celebren elecciones democráticas, que ellos elijan un presidente, que Venezuela, en este caso la oposición, deje de estar dividida, porque ese ha sido su problema, que en lugar de estar dividida se unan. Eso es en la parte política. En el otro lado, en la materia económica, si yo me remonto atrás a cuando Carlos Andrés Pérez hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hubo una gran revuelta social, Sí. que se llamó el Caracazo. Tú sabes que uno de los grandes problemas Hablando es del que 89, ¿verdad? 89, sí, que los diseñadores de ese acuerdo no hicieron lo que nosotros hicimos aquí. Y este que está aquí, en aquel entonces, les dijo, si ustedes, nosotros ya tuvimos una experiencia, ¿no verdad? Si quieren, nosotros podemos ayudarles. No, ellos nunca estuvieron de acuerdo, por ejemplo, en cómo hicimos nosotros, en este caso, este que está aquí, dejar flotar la moneda Ah, no, ellos se quedaron. hacia un único tipo de cambio, el tipo de cambio para compra, el tipo de cambio Sí, para claro. venta, con un pequeño margen. Ellos no, ellos querían seguir en el modelo de 5 tipos de cambios diferentes. Un cambio para tal cosa. Si un era tipo para de medicina, un asunto. sí, Si una- era para uno, materia si era prima, para otro qué sé yo. asunto. Si era para un consumo de tarjeta, otra cosa. Entonces, en ese lío, Digo, así está Argentina, ¿eh? así está Argentina, Sí, en todavía. ese lío, que Venezuela es un país que pudo haber dolarizado fácilmente. Déjame decirte, hay muchos que no les gusta eso de dolarizar, pero pudo hacerlo por sus recursos. En ese lío también... Escuché a Jaime Ariste Cuder decir esa parte, que tal vez era el momento de dolarizar a Venezuela, ¿Eh? de que Venezuela se dolarice. Sí, sí. Sí. Ellos, bueno, la dolarización resuelve algunas cosas cuando No hay está eso. determinando nada, simplemente dio una idea que era el momento. ¿verdad? Cuando hay situaciones, por ejemplo, otra falla, pero quizás ahí en esa ellos tenían razón, era en poner impuestos, porque en Venezuela no se paga impuestos casi, en muchas cosas y en otras sí. Entonces, tendría ese ganador en las elecciones que puedan ocurrir de 6 a 9 meses, tendrían que armar en términos macroeconómicos una buena gestión. En el lado de la producción, obviamente, Estados Unidos, en lo que es su interés, principalmente en el petróleo, va a jugar un papel fundamental. Sí, claro, claro. Es decir, No, además Estados Unidos tiene que jugar en lo que es inversión extranjera, ellos ser el país de mayor inversión. de mayor. Ahí Venezuela se anima. Yo, por ejemplo, lo que he dicho aquí es que si nosotros queremos aprovechar, y no puedo dejar de decirlo, aprovechar estas circunstancias, debemos dedicarnos a promover el nearshoring. ¿Qué es el nearshoring para fines de los televidentes? Sí. Son miles de empresas que desde la década del 70 se fueron a China, mayormente empresas americanas, que dado la crisis que hubo hace algunos años del problema de suplir. Pero hay un escollo ahí, don Hugo. ¿Cuál? La educación. Aquí. Bueno. Entonces yo junto eso con una especie, también es un nombre robado, en el sentido, pero es para que la gente entienda, de un plan Marshall. Un plan Marshall que pueda ofrecerle a esas empresas la infraestructura
y los obreros entrenados. Es decir, que porque la decisión... o importar algunos cerebros. También. No, y yo voy más allá, sí. Yo voy a que debería la República Dominicana en un esquema como ese hacer un plan territorial. Yo ubicaría esas grandes obras de infraestructura que sería con dinero americano, que es lo que yo llamo Plan Marshall. Infraestructura para mí incluye a los obreros, sí. Entrenamiento de los obreros y de los medios, porque generalmente ahí son empleos de mayor remuneración, no son los empleitos de zona franca, son ya para gente que va a estar en una clase media, sí. Por sus conocimientos. Entonces, haciendo eso, yo voy más allá hacia una política territorial, donde las empresas que quieran venir aquí se tienen que instalar en los polos que haya designado la República Dominicana. Para mí, los dos polos serían Barahona y serían Montecristi. La patria está ahí en la frontera. Así mismo es. Eso dije yo en el año 2012. Nuestra puerta está en la frontera, no en Bávaro. No le quita importancia, pero ahí empieza la puerta. Nos hemos olvidado de esas dos zonas. Así es. Don Hugo, muchísimas gracias. Duramos 1 hora y media aquí hablando. Y yo creo que usted tiene que volver. ¿Está bien? Yo acepto tu invitación. Después invitaré a usted y a Luis Manuel juntos para que comencemos a hablar 2 horas de economía. Tendríamos que dedicar 2 horas. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos.